Chicos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Súper Buenas bien, noches, buenas Daniel. Bien, noches. noches. Qué Muy Bien, bonito, buenas buenas noches. noches. qué bonito este público del Semillero de Liderazgo, siempre nuevo y activo, con mucha energía. Y hoy vamos a seguir con el aprendizaje, vamos a seguir sacándole carnecita a este libro del señor Dal Carnegie, que definitivamente nos ha enseñado un montón. Claramente siempre invitándolos a tomar la guía que tenemos ahí en el grupo de cómo leer este libro de la manera más correcta. Y la manera más correcta, claramente, es repasarlo, releerlo y estar muy consciente de estar en apertura para recibir mucha más información. Así que sin más, empecemos a trabajar en este aprendizaje. Y esta cuarta faceta de las 6 maneras de agradar a los demás, ya vamos en 3 reglas y vamos entrándonos a la regla número 4 y estoy seguro que nos va a enseñar un montón, porque pila es lo que dice la regla número 4 y vamos a terminar con cómo termina y es sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Miren qué importante. Sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Y el título de este aprendizaje, o tiene por título, la faceta número 4, regla número 4, fácil manera de convertirse en un buen conversador. Y aquí viene la pregunta de entrevista. ¿A quién le gustaría a este semillero de liderazgo convertirse en un buen conversador? A A mí. mí, totalmente. Totalmente. Para nuestra profesión es de vital importancia. Así que préstale mucha atención a esto porque esto nos va a servir a todos por igual y a más al que lo aplique. Dice así. Hace poco fui invitado a jugar al bridge en la casa de unos amigos. Yo no juego. Y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía, que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre los viajes que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá me hizo saber que acaba de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. ¿África? Exclamé. Qué interesante. Siempre he querido ver África, pero salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no la he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de Casa Mayor? Sí, qué hermosura. ¿Cómo la envidio? Hábleme de África. 45 minutos habló la dama. Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni por dónde o qué había visto. Quería oírme hablar de viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. Era una mujer extraordinaria. No hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos y el desarrollo de formas nuevas de la vida vegetal y jardines del interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo no tengo una casa, un huerto interior, y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver algunos de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debí de haber, debe de haber habido otros 2 invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás. Y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante. Yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente yo? ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica, más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención, había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor, y él lo sabía. Naturalmente, estaba complacido. Esta manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Watford, y extraños en el amor, se libran de la implícita adulación
que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente, y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos, y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él, y así era. Le dije que debía verlo de nuevo, y así era. De tal modo, le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Eliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios de una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. El mismo Eliot era un maestro del arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba, la escucha del doctor Eliot no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado, muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro más rápido o más lento. Enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente a lo que uno tenía que decir, mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar 4 años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes. Personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda, por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió el día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiara la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. Usted lo compró en una liquidación, dijo. Señaló un cartel en la pared. Lea y exclamó, no hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está, como está. Cosa usted misma el Ford. Pero es una mercadería fallada, se quejó la señora Douglas. No importa, la interrumpió la empleada. Si no hay devoluciones, no hay devoluciones. La señora Douglas estaba a punto de marcharse indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda cuando se le acercó el gerente de la sección, que la conocía por muchos años de comprar allí. La señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo, las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada. Pero esta política no puede aplicarse a la mercadería fallada. La repararemos o reemplazaremos el forro. Y si usted prefiere, le devolveremos el dinero. Qué diferencia de tratamiento. Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la cliente, la tienda habría perdido para siempre una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Milley Espósito y Croton Hudson, Nueva York, se habían propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche, sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, Mamá, yo sé que tú me quieres mucho. La señora Espósito conmovida dijo, Por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas? No, respondió Robert. Pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo y me escuchas. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde el silencio, tanto como iracundo protestador se dilate como una cobra y suelte el veneno de su sistema. Y este es el momento de la pausa, chicos y chicas, o creo que hoy solamente hay chicas en la sala, a menos si hay caballeros por aquí en la sala.
Quiero que después de hacer esta interacción con la lectura y después de haber recibido algunos tipos de mensajitos, levante la mano quién se llevó ese mensaje claro. De mi cita, ¿quién más? Estefa. ¿Quién más se llevó un mensajito que no con lo que hemos leído? Perfecto. Entonces, Jamie, ¿qué pasó en la lectura? ¿Qué te llevas? Dijo, estaba reflexionando o pensando más bien que hace un tiempo cuando empecé a avanzar, un cliente llegó y me dijo, si usted me va a hablar en ese tono, si eso es así, ¿cómo será el resto? Y me colgó. Así me dijo. Entonces, he tenido que empezar para todos mucho gusto. Yo soy Jamie, estoy en Santander y a veces se tiende a tildar que el santandereano no habla fuerte. Entonces es modular ese tono de la voz, porque si bien es cierto, cuando yo estoy escuchando a la persona con una palabra según el tono, ¿cierto? Y el escenario donde esté, puede impulsarlo a que siga hablando o puede impulsarlo a decir, no, pues si me va a regañar, entonces ¿para qué me dice? Y a mí ya me pasó. Entonces desde ahí he entendido y como decía él, si bien es cierto, puede que yo no sepa el tema, pero puedo escuchar y de lo que escucho, yo puedo estar hablando cuando él decía lo de la anatomía del pingüino. Me dio risa porque sí, hay cosas que a veces tal vez yo no puedo saber, pero en medio de la conversación puedo aprender y puedo aportarte de lo que yo también comprenda. Entonces, súper importante aprender a escuchar, saber hablar en el momento que también uno debe hablar, porque esa es la escucha asertiva, ¿no? A veces te puedes parar en la posición de que todo lo quieres decir, pero la conversación es de dos, tres, depende de las personas que estén, y hay sus momentos. Entonces, para mí personalmente, me llevo eso, el tono, lo he ido manejando, porque si yo tengo mi tono fuerte y la idea no es que el prospecto se sienta regañado para nada, gracias a Dios ya he ido mejorando en eso, lo he notado, pero ha sido un proceso de aprendizaje aún dentro de mi trabajo. Gracias. Y fíjate que algo muy importante como líderes, y es que está en tu labor evitarle tal vez esa colgada de llamada a tu equipo. Porque sin ser de Santander, muchas personas sí tienen un tonito, muchas personas tienen el cantadito. Y que aunque sea poco notorio para nosotros mismos, ahí está. Y qué bacano que tú en tus trabajos con el equipo puedas empezar a identificar eso. De, hey, tú no estás escuchando. ¿Cuántos se les ha pasado de que no esperan a que el oro termine y ya le quieren responder? Qué vaina tan complicada, ¿sí o no? Pero en una venta eso tiene que empezar a desvanecerse. Porque si tú no eres un fiel oyente de lo que tu cliente quiere expresar, no vas a vender. Y eso creo que lo hemos aprendido con las colgadas, ¿sí o no, Jamie? Estefa Sánchez, ¿qué sacas tú del aprendizaje de la lectura? Sí, pues primero aprender a escuchar. Creo que esta parte es antes yo, antes, dijo Jamie, cuando entré a avanzar, pues hablaba mucho. O sea, de hecho todo el mundo me lo decía, usted habla mucho, escuche. Porque sí, o sea, yo soy fan de compartir la información, a veces incluso hasta el detalle, pero definitivamente me he dado cuenta que aprender a escuchar también suaviza y ayuda a que la conversación se dé, ¿sí? Y digamos que acá algo que leía era esta parte que dice hasta el pen- pendenciero crónico o el crítico más encarnizado se suaviza y calma ante alguien que lo escucha con paciencia y empatía. Y es como hay muchas personas que entran como a la defensiva, ¿sí? Entran a la defensiva, entran con una actitud pues fea. Y creo que hace parte de uno poder suavizar y poder ser un poco empático en la situación en la que se encuentran las personas. Y eso hace que pues primero se pueda escuchar a la persona, saber sus necesidades, porque a veces más allá de cómo se siente, viene también acogido a su vida financiera, personal, y creo que eso también ayuda a que las personas se sientan acompañadas y acogidas desde un principio. Y siento que, pues, digamos que lo he visto porque muchos de los clientes hace una semana tomé como una, ¿cómo se llama? Como una estrategia. Dije como, voy a usar esto para hacer videos, pero luego me di cuenta que mi servicio es tan bueno
que ellos se quedan muy felices. Entonces, varios me mandaron audios diciéndome cómo se sentían, cómo se sintieron en la asesoría, cómo finalizaron después de que se les redució el crédito, cómo se sintieron después y al final me decían, y pues definitivamente yo te seguiré recomendando a todo el mundo. Entonces siento que eso hace, primero, pues me enorgullezco de mí misma porque sé que he mejorado cosas y esta lectura pues definitivamente que me marca porque pues acá veo que estoy haciendo bien mi trabajo y que claro, tengo que seguir mejorando, pero que definitivamente he aprendido a escuchar. ¿Y cuántos problemas le evitaríamos a nuestros nuevos asesores si fortalecemos con ellos la habilidad de escuchar? Porque ayer hacíamos un ejercicio con un grupo de chicos nuevos en su primer filtro de llamada. Y ojalá hagan ese ejercicio ustedes con las personas que tienen nuevos. Y normalmente el asesor que está aprendiendo tiene mucha información en su mente y no espera que la persona termine y ya quiere decirle más. Mire esta ley de vivienda, mire esto, mire lo otro, el ahorro, 50% menos de intereses, 40% menos de tiempo. Y en la llamada, como la hacemos entre mismos comerciales, el comercial quería que le vendieran. El comercial haciéndose pasar por cliente decía, es que yo no quiero que mi cuota suba al doble. Y si empezamos a entender la preocupación de la persona y escuchamos, pues, ¿quién de ustedes cree que para hacer una reducción hay que subir la cuota al doble? No, no es necesario. Pero una persona nueva, el cliente que era un asesor que se hacía pasar por cliente, le dijo 2 veces que le preocupaba que su cuota se duplicara. Y esa persona las 2 veces no lo escuchó y siguió hablando de otros temas diferentes al que la cuota se le iba a duplicar. ¿Qué tanto le ahorraríamos del trabajo a un asesor nuevo en nuestro liderazgo? Hacerlo bueno escuchando. Se los dejo ahí de trabajo. Natalie Suárez, ¿qué sacas de la lectura? Hola, buenas noches, Johnny. Creo que es muy importante eh, el tema que dice ahí de poner cuidado, de poner atención. Lo que tú estás diciendo en ese momento, eh, que ahí hacía referencia a que escuchaba al niño y el niño le dijo, mamá, creo que tú me quieres mucho. Y entonces la mamita le dice, ¿tú lo dudas? Y él le dijo, no, pero yo creo que tú me quieres mucho porque cuando yo te hablo, tú paras todo y me prestas atención, que eso generalmente uno no lo hace, uno sí, o sigue cocinando y va poniendo cuidado, o sea, uno realmente no suspende lo que está haciendo y poner atención 100%. De hecho, con mi hija chiquita, pues ya tiene 17 años, ahorita estamos con una regla de que cuando nos vamos a hablar, cero el celular, porque uno siempre tiene el celular ahí cerquita y empieza a chatear, ¿no? Empieza y estamos hablando y entonces algo interrumpe. Entonces es poner el 100% como de esa atención realmente a la conversación, porque pues eso se ha perdido, ¿sí? Y con tanto bombardeo que tenemos en este momento de información, uno siempre está poniéndole cuidado a muchas cosas. Entonces yo pienso que es muy importante el tema de 100% concentrarse en eso que están hablándole a uno y prestarle como la educación y la atención que requiere, porque pues ya estamos en la informática y todo, entonces uno ya pierde el hilo, ¿no? Entonces pienso que sí es muy importante y pues y que uno preste realmente el 100 de lo que uno puede poner. Básicamente eso. Gracias. Gracias a ti por tu aporte y en definitiva, esto, aunque si bien lo enfocamos aquí al liderazgo, aplica para todo, para la familia, para la pareja, para todo. Y literal, nos equivocamos todo el tiempo. No somos perfectos, nos equivocamos todo el tiempo. Todos los días podemos decir, venga, ya he aprendido esto, ya me lo sé, ya lo leí en cuanto libro y dése cuenta cuántas veces caemos en lo mismo. ¿Cuántas veces quieres rápidamente terminar una conversación, esquivarla, irte? Es fuerte, es fuerte. Personalmente, yo le huyo a muchas conversaciones. Y cuando me encuentro en ello, yo digo, mierda, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Pero qué bonito que esto nos ponga y nos aterrice en esto nos va a hacer mejores personas. Pero si no le prestamos atención, como lo dice Natalie, pues se va a quedar ahí. Por eso es que yo soy tan intenso y prendan la cámara. Porque muchos no están ahí. Está el Cámara la oído. tengo dañada.
No era por ti, no, no era por ti. Tú estás ahí pendiente. Perdón. Es que yo también tiro puya, no mentira. No, Jamie, sí ¿qué tienes sacas de la razón. lectura? Bueno, Johnny, imagínate que me hizo recordar la lectura algo que me pasó cuando yo estudiaba en la academia, yo estudié belleza y hubo un momento que duré como 2 semanas, me dio una, no sé si fue infección, no sé qué me dio, el caso fue que yo no podía hablar, o sea, para que me pudieran escuchar tenía yo que esforzar mucho mis cuerdas vocales para que me escucharan. Sí, era muy, y duré como 2 semanas. Y recuerdo mucho que en ese momento había una compañera que hablaba y hablaba, y si lo que dice yo de pronto uno a veces, ay, no, yo me ocupé, o ay, no, porque es que me llamaron, o bueno, pues estaba yo, me puse a escucharla y pues como no podía hablar, pues escuchémosla. Y la escuché, bueno, y ya cuando este, Jimmy, hablar con usted es tan chévere. No, entonces me hizo acordar lo del libro porque no tan buena conversadora, y yo, pero yo, bueno, cuando yo no había hablado nada. Entonces, sí, ¿verdad? La importancia de escuchar, o sea, la otra persona lo toma como, o sea, no, súper, qué buena conversación. Y se lleva esa buena idea solo porque pudo hablar. Eso les Y quería en comentar. el libro nos hablaba de que él lo hizo porque se interesó completamente en el tema. En el caso que tú nos cuentas es porque no podías hablar, era un impedimento, pero miren lo curioso, miren lo curioso. Cuando nos encontremos en esa situación, literal, muchas, eh, muchas ocasiones de escucha solucionan problemas. Y yo no sé si ustedes tengan problemas por falta de escucha, yo los tengo. Y qué palo y garrote que uno tiene que darse para darse cuenta. Pero ya somos conscientes. Debemos a trabajarlo, debemos a trabajarlo, debemos a trabajarlo de a poquito. ¿Listo? Este para que no le gusta casi hablar, cuéntanos qué otro aprendizaje tienes. No, yo solo quería decir algo y es que hay algo importante y es que escuchar también salva vidas, muchas vidas. Total. Uy, sí. Entonces, escuchen y no hablen. Ah, mentira. No, tampoco cortamos esa parte en YouTube. Señores, señores de YouTube, si llegan a encontrar eso en la grabación, no, eso no lo vayan a aplicar. Porque creo yo, en lo que hemos aprendido también en ventas, para ser buenos conversadores, tenemos que ser buenos preguntando cuando hablamos en ventas, ¿sí o no? Entonces, ahí hay cositas que aprender y esta lectura nos encanta, yo creo que a todos, porque siempre, siempre, siempre nos da esa herramientica, eso que tenemos que mejorar. Y el libro nos hizo esa promesa. Si llegas al capítulo 3 y definitivamente esto no te aportó, déjalo de leer. ¿Quién ha querido dejar de leer este libro? Yo creo que a mí no me para por la cabeza. Ya a mí me duele cuando tengo que reasignar este espacio y les voy a contar una incidencia. Hoy, hoy me invitaron a una cena súper espectacular con los coordinadores comerciales. Literal, es en esa discusión de, no, es que yo ya tengo un compromiso. Yo ya tengo un compromiso. Pero cancélelo, deléguelo. Y decía, no, no quiero. Ese espacio me gusta tanto y es más por mí, obviamente bacano porque tenemos un grupo muy bonito que está aprendiendo, pero qué maluco perderse este espacio de escucha. Y por eso yo cuando lo aplazo, yo soy el más triste de todos. Así no me crean. Yo me así de todos. Yo sé que ustedes también son tristes, pero mi tristeza es más grande que la de Tabata. Entonces hay que continuar. Ya les vamos a ahorita el paso a Lisa y a María. Hay que continuar porque no se nos alarga el tema. Les queda a ustedes de primeras para la siguiente parte de la conversación. Pero hay que seguir porque aquí viene un ejemplo bien bacano de lo que estamos aprendiendo hoy. Y el ejemplo viene de lo mismo que estamos hablando y dice lo siguiente. Y dice lo siguiente. Por acá está el ejemplo. Empalmemos de nuevo la lectura porque a mí siempre me gusta empalmar la lectura para que pues no se nos pierda el hilo. Entonces, ay, madre, ¿qué se me hizo la página? Entonces hablamos de que no hay devoluciones, de que la persona, uno, no volvió el abrigo. Estamos también en la parte de que el hijo le dijo a la mamá que sí tenía, que sí la quería y demás. Vamos por acá. Uy, es que la lectura con el libro se pierde, no más maluco. Me va con el libro, yo sí la señalo con el dedito y no se me En la borra. El ejemplo, 38, ya la Johnnycito. encontré, La 38. En la ya la treinta y encontré. ocho. Listo. Ese es el ejemplo. Pilas pues.
La compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas. Y como las maldecía, insultaba, amenazaba a hacer pedazos del teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas. Escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin uno de esos más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara de la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí, y demostró su empatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi 3 horas. Relataba al francotirador ante vuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté 4 veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en un socio de la organización de la que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y por cuanto he podido saber, soy el único fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón a cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces, ningún empleado telefónico lo había entrevistado de esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera. Pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso. Cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una santa cruzada de defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose. Por tanto, como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró a la oficina de Julian F. Detmer, fundador de la Detmer Wallen Company, que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana y a sastrerías. Este hombre, me explicaba el señor Denver, nos debía $15. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas del departamento, hizo su equipaje, viajó hasta Chicago y corrió a mi oficina para informarnos no solamente que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás veríamos una compra, no veríamos comprar una sola cosa más en la Denver Wallen Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije, quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor porque si nuestro departamento de crédito lo molesta, es posible que también moleste a otros buenos clientes. Y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo lo estaba agradeciendo. En lugar de enojado, le aseguré, perdón, vamos a repetirlo. Se encontraba de lo que yo le estaba agradecido en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda porque el cliente era un hombre muy cuidadoso, con una sola cuenta que vigilar, con tantos de nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que en su lugar yo habría procedido indudablemente igual que él, y que como no quería comprarnos más mercancía, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago, y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Denmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela, por 50 centavos a la semana. Y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño, Edward Bock, no se educó en las escuelas más que durante 6 años de su vida, pero el tiempo llegó a ser
uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente a la forma en que inició. Se inició por medio de los principios que recomienda este capítulo. Salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de la oficina de Western Union, con un sueldo de $6.25 por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a educarse solo. Ahorró dinero que debía emplear en transportes y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas. Y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó la vida de hombres famosos y les escribió pidiéndoles información adicional. Era un buen oyente. Alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas. Escribió al general James A. Garfield, que era entonces candidato a presidente, y le preguntó si era cierto que había sido un peón de remolque en un canal. Y Garfield le respondió, escribió al general Grant para adquirir sobre determinada batalla, y Grant le envió un mapa dibujado por él, y lo invitó a comer con él y pasar la noche charlando. Bob tenía entonces 14 años. Escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona. Este mensajero de la Western Union mantenía bien pronto bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson, Phillips, Brooks, Oliver Wendell, Holmes, Longfellow y la señora de Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, el general Sherman y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones, visitó a muchas de estas personas y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio de que fue una confianza de que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida. Y permítaseme repetir todo lo que fue posible por la aplicación de los principios de los que hablamos aquí. Isaac Marconson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad de escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones de Reader's Digest. Cierta vez, muchas personas llaman a un médico cuando lo necesitan, es alguien que les escuche. Durante las horas más sombrías de la Guerra Civil, Lincoln escribió a un viejo amigo de Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de la liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó artículos periodísticos y cartas en los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más que a sus anchas después de la conversación. Relataba después el amigo, Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es frecuentemente lo que quiere el cliente irritado o el empleado insatisfecho o el amigo disgustado. Y eso nos da parte para seguir sacando una cerecita del pastel, porque eso vino con mucha más recarga de información. Así que, Elisa, con este complemento adicional, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, me gustó esa última parte porque realmente sí existen, y más en el tema de ventas, existen muchas personas disgustadas, ¿no? Porque alguien me dijo, porque no me supo escuchar, porque, pues sí, y le cuentan a uno todo. Entonces, no, me pasó hace muy poco con un cliente, es que realmente te cuento algo, a mí me atendió otro asesor y no me gustó la forma como me atendió.
Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque realmente yo quería una solución y esa persona me puso todas las trabas. O sea, no se podía, no se podía y no se podía. Y tú sí me diste una solución. Entonces me quedo contigo. Y yo dije, bueno, ¿y te asesoraste por medio de nosotros, con Avanzar, con Superpropietarios o alguno? Me dijo, no, fue con otra empresa. ¿Para que te diga? Fue con otra empresa, no me gustó, entonces no fue ni el tema de honorarios. Yo no le pregunté eso, ella misma me lo dijo y yo dije, increíble. Entonces, eh, ahí lo pego mucho a la primera parte que hablaste antes de hacer el corte, que el cliente como tal viene con un interés genuino, ¿cierto? Pues está en la charla con uno porque realmente le interesa este proceso, ¿cierto? Pero para que esa persona tenga o mantenga ese interés, tengo que ser yo un buen oyente y también hacerle las preguntas correctas, porque pues lo que tú dices, puede que hable una y otra vez lo mismo, no escuchemos a la persona y ese cliente pueda quedarse solamente por eso. Entonces, sí lo vi muy pegadito a eso que me pasó y, y efectivamente nosotros también somos solucionadores de problemas, prácticamente. Si nosotros no solucionamos, no serviría para nada. Y si lo llevamos al liderazgo, ¿cuántas personas se quedan en tu organización por el mero hecho de sentirse escuchadas? ¿Y cuántas personas se han ido de tu organización porque no lograste establecer una relación mínima con una persona que se suma a tu equipo? Recuerden que si bien esto nos enseña de todos los ámbitos de la vida, ¿cómo lo enfocas en el liderazgo? Elisa nos da un ejemplo con los clientes. Ahora, ¿cómo lo llevamos al liderazgo? María de los Ángeles, ¿tú qué opinas? Hola, ¿cómo están? Yo creo que hasta, digamos que morfológicamente, nuestro cuerpo nos dice que debemos escuchar el doble de lo que hablamos, que tenemos dos oídos y una sola boca. Entonces, el fin em, y el llevar a una venta exitosa a un cliente, y tú no lo has dicho en las tantas capacitaciones que recibimos contigo, que independientemente del producto que sea, eh, dejemos hablar al cliente primero, siempre, que él se exprese, que él diga qué es lo que quiere, por qué lo quiere, su dolor, que exprese su dolor, escucharlo y hablar muy poco, lo básico. Y yo creo que yo a veces fallo en eso porque yo soy también como Estefany de hablar mucho, pero pues estamos aprendiendo, estamos en un proceso. Y que sería muy bacano si todos aquí, ya poniendo en el ámbito de la venta, lo aplicamos esta semana. Solamente escuchemos. Muchas ventas se han cerrado solamente escuchando. Sencillo. Aplíquelo. Si tú dices, venga, si he hablado un pocotón de tiempo y mis ventas no son las mejores, pues ¿por qué no te dedicas a escuchar solamente? Pruébenlo. Pruébenlo y me cuentan en la próxima sesión. Recuerden que estamos en modo cierre esta semana. Entonces, siéntense a escuchar a sus clientes, a ver qué sucede. Claro, no vayan a quedarse callados todo el tiempo, ¿no? No vayan a hacer como hizo Jamie que no podía hablar. Y el cliente como que venga, pero hábleme, dígame algo. Entonces, hagan el intento y me cuenta cómo les va. Luis Fernando, vea, estuvo tan bueno que uno de los caballeros va a dar su opinión hoy. Maravilloso, estuvo tan bueno esto, Luis Fernando. Aquí estoy presente. Bueno, cuando usted habla mucho, deja de ser interesante. Se pierde esa maravilla que usted pueda llegar a tener en su momento. Prestar atención es el mensaje completo, prácticamente. Pero hay que comprender las ideas, analizar el contexto del mensaje. Para mí eso es fundamental. Lo que sucede con Lincoln, él solamente quería era que lo escucharan.
no quería nada más. Y tenía un montón de decisiones siendo un presidente de una gran potencia en el cual lo condicionaba o lo pondría en otro escenario. Entonces, él solamente le pidió eso a su amigo. Sin decírselo muy apropiadamente, se lo propuso y eso fue el ejemplo más claro. Escúcheme. Y de pronto no teniendo nada que ver con el sentido de ser como un consejero presidencial. Pero sí, para mí, cuando usted habla mucho, usted pierde la esencia inmediatamente. Me retiro sin más comentarios. Hay aprendizajes ahí en la lectura. Maravilloso, maravilloso. Y aplica completamente para nosotros, para todos. Porque acuérdense que esto lo aplicamos a nuestros liderazgo, lo aplicamos a nuestros equipos. Y si no tienes equipo, pues pronto lo vas a tener que aplicar. Si no tienes equipo, pronto te va a llegar la experiencia. Liliana, cuéntanos, ¿qué te llevas hoy en la lectura? Y nos falta una cortico de lectura, así que ya la vamos a terminar. Hola, buenas noches. Hola. Primero, pues gracias por estos espacios. Es la primera vez que me conecto. Estoy muy contenta y de verdad que es de las cosas que más valoro de esta compañía. ¿Qué me llevo? Que definitivamente escuchar y sobre todo en esos momentos donde pues las personas están como enojadas y que a muchas personas les da pereza, también puede ser una gran oportunidad, porque esas personas valoran demasiado el ser escuchadas y a mí me ha pasado pues en temas comerciales que a veces cuando, eh, que aquí en Medellín lo llamamos, ay, es que este cliente está enchicharronado, pase pasuelvo y es un cliente que si se le resuelve una situación, es un cliente que queda para toda la vida. ¿Cierto? Entonces es el cliente fiel que trae referidos y que todo. ¿Por qué? Porque en su momento lo que buscaba era ser escuchado. Y más que la solución, era como que alguien fuera empático con su situación, con lo que estaba viviendo y aplica pues en el tema comercial y para la vida, ¿cierto? A veces en los momentos que no estamos bien, que estamos ofuscados y todo, no necesitamos juicios, sino que nos escuchen. Excelente, excelente. Y para ustedes, chicos, líderes y futuros coordinadores de avanzar soluciones, nosotros tenemos un espacio semanal que es el espacio de excelencia. Este espacio viene de la teoría de que en la venta profesional hacemos una reunión grupal para la medición de números y una reunión semanal para la medición de números, netamente números. Pero tú tienes una oportunidad de oro basándonos en un aprendizaje muy, muy bacano que ha llegado a nosotros y que no lo hemos dejado de entregar. Y es el triángulo del éxito en las ventas, donde un vendedor va a lograr todo lo que se proponga en su negocio en ventas, trabajando en su actitud, en su técnica y en su comportamiento. Ese es el triángulo del éxito en las ventas. Actitud, técnica y comportamiento. Y la excelencia es tan maravillosa que tú como líder vas a encontrar, si la persona tiene algunos detallitos y temas de actitud, que tú te vas a otro espacio con él, lo escuchas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Pero si resulta que tú identificas que esa persona está fallando algo en la técnica, vas y lo escuchas de cómo maneja su técnica. Y si esa persona falla en el comportamiento porque no está desarrollando el negocio, no está haciendo, pues tú vas y lo escuchas y sacas un espacio para mirar, mira qué está pasando en su comportamiento. Pero los tres son de escucha. Porque cuando creemos que esos tres espacios, tanto la mentoría, tanto el coaching, tanto el entrenamiento, que es lo que planteamos en esos múltiples escenarios de un líder, porque un líder tiene todos esos escenarios, el coaching que hace con el equipo, el entrenamiento, la mentoría, que son totalmente diferentes. Y lo van a vivir ustedes cuando traigan personas a sus equipos. Todos los espacios son de escucha, se van a dar cuenta, tanto para mejorar la actitud, tanto para mejorar la técnica, tanto para mejorar el comportamiento en el negocio. Todos son de escucha. Y tú, dentro de tu sabiduría y tu conocimiento, entregas tal vez herramientas que a ti te han funcionado cuando también tenías esos retos. Pero tú primero escuchas. Y por ahí te dijeron algunas compañeras y solucionamos. Y eso es lo que va a encontrar una persona en tu equipo comercial cuando tú lo escuchas y le das las herramientas. Y ahí es cuando la persona decide seguirte. Y ahí es cuando la persona decide trabajar contigo. Así que gracias en eso muy bien. Este te vamos a dejar para el final el aprendizaje. ¿Listo? Vamos a terminar la lectura y vamos contigo. Entonces,
Vamos a continuar. Chu, 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 chu. Lincoln. Estábamos en Lincoln. Entonces, uno de los más grandes en el arte de escuchar en los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Creo que ustedes lo han escuchado, ¿sí o no? O lo han leído. Un hombre que conoció que nunca he visto en ningún otro hombre. Me impresionó tanto que no olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre para corregir la lectura. Nunca había visto una atención tan concentrada y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos. Su voz era grave y bondadosa. Esticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresaba mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted, apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando. No lo deje terminar. No es tan vivo como usted. Y hagan eso, y vuelvo y lo repito, si quieren que las personas les den la espalda y se rían de ustedes y los desprecien. Si queremos que eso suceda, hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando el interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Porque ha de perder tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí. Desgraciadamente, y lo asombroso es que algunos de ellos figuraban destacadamente en la sociedad. Majaderos, esto es lo que son. Majaderos embriagados por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí, y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicholas Murray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. No es educado, dice el señor Butler, por mucha instrucción que tenga. No es educado. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien usted está 100 veces más interesada en sí misma, en sus necesidades y sus problemas, es en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que la epidemia que mata a 1 millón de personas en China. El forínculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que 40 terremotos en África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla número 4: sea un buen oyente, anime a los demás que hablen de sí mismos. Y cerramos este capítulo más del semillero del liderazgo con los últimos aprendizajes de los tímidos, de los que no han querido compartirnos qué se llevan el día de hoy. Empecemos con Stephanie Sánchez. Y yo que soy muy tímida. No, sí, sí lo soy, solo que no lo demuestro mucho. Ay. Bueno, yo la verdad este capítulo literalmente lo raché todo. Yo no sé si se ve, porque es muy bueno, o sea, de verdad, muy, muy bueno. Y casualmente este capítulo me hace acordar ya ahorita muy puntual en el liderazgo con una chica que tengo en mi equipo que algo así le pasó, o sea, solo necesitaba que la escuchara, solo necesitaba que la escuchara porque quería desertar. Quería decir, no, yo no sirvo para esto, no, yo prefiero hacer otra cosa, no, esto no es para mí, esto es muy difícil. Y es la importancia, digamos, de nosotros como líderes, ya yo los llevo muy al liderazgo, y es de tomarnos el tiempo, no solo de pensar en los números, sino también de escuchar a las personas, a los asesores que tenemos, para saber cuáles son sus necesidades centrales, qué pasa en su cabeza, o sea, cuál es su objetivo. Y creo que eso hace que el equipo se fortalezca muchísimo más. Entonces, eso puntualmente me lo llevo para mi liderazgo y mi equipo, que es lo que ahora pues estoy viviendo, y que escuchar también me ha ayudado a entender su situación para poderla alentar a que pues
entienda que puede sobresalir, o sea, que puede hacer mucho más de lo que ella está limitándose todos los días. Entonces, bueno, eso es lo que me llevo de este excelente capítulo. Gracias. Definitivamente para rayarlo todo. Yo creo que esto así, de milagro no traje el físico, sino traía también todo rayado. Me tocó leer el digital, pero casi que rayo aquí la pantalla también. Porque, chicos, recuerden que ese aprendizaje no viene de avanzar, no viene de Johnny Anaya. Ese aprendizaje viene de Dale Carnegie, una persona que en su vida, en vida, pues creo que hizo algo muy similar a lo que muchas personas de la historia que vimos hoy, entrevistaba a personas y conocía la historia de personas, se interesaba por los demás. Dale Carnegie, sin duda, y muchos de sus libros hablan de eso, de cómo se interesó en conocer a las personas, tratar con las personas. Y este libro lo dice claramente. Si tú desarrollas esa habilidad tan ganadora, humana, de interesarte por la persona, por el otro, literal, en tu camino y lo que ha pasado en mi vida, inclusive sin aplicar esto al 100%, es que surgen cosas maravillosas. Empiézate a interesar por los demás, empieza a interesarte porque alguien más mejore, en que alguien más logre, y te vas a dar cuenta, es algo sobrenatural, que la abundancia de la vida empieza a llegar a ti, claramente sin esperar nada a cambio desde el principio, pero eso sucede. Liliana, para ir cerrando, ¿qué te llevas de la lectura? Bueno, yo opino que aplicándolo al tema del liderazgo, la escucha es supremamente importante porque pues un líder que solamente habla de sí, que yo puedo, que yo sé, que yo soy capaz, es igual que en las ventas, cuando el vendedor habla muchísimo, pero cuando un líder lo que hace es escuchar a su gente, a sus colaboradores, pues lo que hace es como desarrollar esos potenciales y saber cada quien para qué es más fuerte, ¿cierto? Como descubrir el potencial que cada uno tiene y asimismo como orientarlo hacia el objetivo que el equipo tiene. Y que estoy seguro que cuando ustedes salgan a desarrollar sus equipos, con lo que aprendimos hoy y con lo que nos ha enseñado el libro y con lo que hemos aprendido en los otros libros que hemos leído, ya tienen muchas bases para hacer un buen liderazgo y hacer del liderazgo realmente un negocio. Como lo dice John Maxwell, uno de los exponentes número uno de liderazgo en el mundo, que aún vive, haga de liderazgo un negocio. ¿Cómo? Ya saben cómo. Trabajen con las personas. Y esta regla sin duda nos dejó mucho, mucho, mucho aprendizaje y estoy seguro que para quienes ya tienen organizaciones va a ser muy útil y para quienes están a punto de empezar a construir va a ser una base muy fuerte para sus negocios. Si tú quieres que tu vida cambie y le vas a dedicar tu vida al liderazgo, dedícate a la gente, dedícate a la gente. Así que, chicos, chicas, felicitaciones por haber estado en esta sesión de Semillero de Liderazgo. Nos vemos en la próxima, martes 8 de la noche, sin falta. Y si tú te quedaste con esa carnecita del pastel y quieres dejar algo en el grupo, comenta qué aprendizaje te llevaste. Releer el libro, siempre comparte esto con alguien más, enséñale esto a alguien más, y eso hace que la educación llegue más y se quede más información con cada uno de ustedes. Así que cuídense mucho. Buenas noches. Nos vemos en 8 días. Gracias, Muchas John. gracias. Feliz Gracias. noche. Gracias. Besitos por allá. Bye, gracias.